En Barcelona, Javier Montes es un empresario mexicano que lo tenía todo, excepto lo esencial, el amor de su familia, a la que abandonó en busca de lujos y poder. Su vida da un giro inesperado cuando, durante una de sus caminatas sin rumbo, se encuentra con don Esteban, un anciano ex profesor de filosofía, abandonado en un asilo y cargado de una sabiduría que hiere y conmueve a la vez. A medida que Javier se sumerge en el cuidado y las profundas conversaciones con don Esteban, comienza a enfrentar el peso de su pasado y el vacío que lo persigue. El contraste entre su mundo de excesos y la cruda realidad de la soledad y el arrepentimiento se vuelve cada vez más evidente. Con diálogos intensos y momentos de cruda introspección, se gesta en el ambiente una atmósfera de suspenso y transformación. Sin embargo, justo cuando parece que Javier podría dar el primer paso hacia la redención, un acontecimiento sorprendente se avecina, amenazando con cambiar por completo el rumbo de su vida y dejando en el aire la incógnita de si podrá reparar sus errores. Esta historia, llena de tensión emocional y giros inesperados, invita al espectador a preguntarse: ¿qué secreto o verdad oculta podría desencadenar el verdadero punto de inflexión en la vida de Javier? La noche en Barcelona parecía un lienzo de luces y sombras, pero para Javier Montes, cada destello reflejaba un vacío interior que ni la opulencia podía colmar. Caminaba por la avenida Passeig de Gracia con pasos firmes pero desorientados, sintiendo que cada rascacielos y escaparate lujoso no lograba esconder el eco de su soledad. Javier, un empresario mexicano que había conquistado el mundo inmobiliario en Europa, había construido su imperio sobre cimientos de éxito y excesos. Sin embargo, en el fondo, un abismo de culpa y arrepentimiento lo perseguía desde hace años. Mientras avanzaba, su mente se inundaba de recuerdos fragmentados. La voz lastimera de su hija Camila, el silencio dolido de su exesposa y la imagen de rostros que había dejado atrás en su afán de obtener más. ¿Dónde quedó el hombre que una vez soñó con ser feliz?, se preguntaba en voz baja, casi como un murmullo para no romper el hechizo de la noche. De repente, el timbre vibrante de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Martín, un viejo amigo de la universidad, cuya voz grave y serena siempre había logrado hacerlo sentir real, aunque fuera por unos minutos. Algo de consuelo. «Javier, ¿cómo estás?», preguntó Martín con un tono que parecía comprender sin juzgar. Javier dudó un instante antes de responder. «Martín, no sé, me siento perdido. Esta ciudad, toda esta riqueza, parece no significar nada cuando te falta algo que ni el dinero puede comprar». Martín hizo una pausa. Sabía que detrás de esas palabras se escondían años de decisiones erráticas y heridas no cicatrizadas. A veces, amigo, lo que más tememos enfrentar es lo que nos define. ¿Has pensado en buscar respuestas en donde menos lo esperas? Conversación terminó con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Javier colgó el teléfono, sintiendo que Martín había encendido una chispa que amenazaba con prender fuego a su existencia vacía. Con determinación renovada, decidió alejarse de la zona más concurrida y aventurarse hacia barrios menos iluminados, en busca de algo que ni él mismo sabía describir. Las calles se volvieron angostas y con un ambiente muy distinto al de la opulencia que lo rodeaba. En un parque poco transitado, un banco solitario se erguía como guardián de historias olvidadas. Allí, sentado en silencio, había un anciano. Su semblante, marcado por las huellas del tiempo, emanaba una serenidad casi mística. Javier, impulsado por una curiosidad insaciable, se acercó sin previo aviso. «Buenas noches, señor», saludó Javier con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su nerviosismo. El anciano levantó la mirada con ojos que parecían haber visto más de lo que muchos podrían imaginar. «Buenas noches, joven. ¿Vienes a contarme alguna historia o a buscar en mis silencios una respuesta?», preguntó con una sonrisa enigmática. Javier, sorprendido por la agudeza del comentario, se sentó a su lado. Durante varios minutos,
El silencio se llenó de un diálogo tácito entre dos almas distantes. Finalmente el anciano habló. Yo soy don Esteban. He vivido muchas vidas en una sola, y en mis días finales he aprendido que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en momentos compartidos y en las heridas que sanamos. Las palabras de don Esteban calaron hondo en Javier, evocando recuerdos de un pasado que había enterrado bajo montañas de éxito y dinero. Esa noche, mientras la brisa fresca de Barcelona acariciaba sus rostros, Javier sintió que algo en él comenzaba a despertar, una llama que había estado apagada durante mucho tiempo. Al despedirse, don Esteban lo instó a reflexionar. A veces, el mayor regalo que podemos recibir es el espejo que nos obliga a enfrentar lo que somos. No huyas de tus sombras, Javier. Aprende a bailar con ellas. Las palabras resonaron en la mente de Javier durante los días siguientes. El contraste entre su vida de lujos y aquella noche en el parque se volvió imposible de ignorar. Cada mañana, al despertar en su lujoso apartamento, veía reflejado en el cristal una imagen rota, fragmentada por decisiones pasadas y arrepentimientos ocultos. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, Javier recibió una carta manuscrita. La caligrafía, antigua y cuidadosa, le recordó la elegancia de tiempos olvidados. La carta estaba firmada por una persona que había marcado el inicio de un nuevo rumbo en su existencia, don Esteban. En ella, el anciano le proponía encontrarse en el mismo parque donde se habían conocido para compartir más que solo palabras. La intriga lo consumía. ¿Qué quería realmente don Esteban? ¿Acaso sabía algo de su pasado que él mismo había olvidado? Javier no podía resistir la tentación. Esa noche, impulsado por una mezcla de incertidumbre y esperanza, se dirigió nuevamente al parque. Don Esteban, llamó al llegar. Aquí estoy. El anciano apareció de la penumbra sentado en el banco, como si siempre hubiera sabido que Javier regresaría. Te esperaba, Javier, dijo don Esteban con una voz que oscilaba entre la sabiduría y el misterio. Hoy quiero que me cuentes qué es lo que realmente buscas. Javier se quedó sin aliento. Las emociones se agolpaban en su interior. Miedo, culpa, pero sobre todo, un anhelo desesperado de redención. No sé ni siquiera por dónde empezar, confesó, sintiendo que cada palabra era una confesión de sus errores. Siempre pensé que el éxito era la meta, pero ahora me doy cuenta de que estaba caminando sin rumbo. ¿Cómo es posible que me sienta tan vacío, a pesar de tenerlo todo? Don Esteban lo miró con una intensidad que parecía perforar la fachada de arrogancia que Javier había construido a lo largo de los años. El éxito sin amor, sin conexión, es un espejismo, Javier. ¿Has considerado que quizá lo que buscas no está en las cifras de tus cuentas, sino en sanar lo que dejaste atrás? Susurró el anciano. Las palabras del viejo maestro dejaron a Javier en un estado de inquietud. Mientras la noche se cerraba a su alrededor, la mente del empresario se llenó de recuerdos dolorosos. Las risas de su hija en casa, las promesas rotas, el amor que había abandonado en pos de una ambición desmedida. A la mañana siguiente, el sol se asomaba tímidamente sobre el horizonte, como un presagio de lo que estaba por venir. Javier se encontró a sí mismo en una encrucijada. Las oficinas llenas de lujo ya no le ofrecían el consuelo que buscaba, y el eco de las palabras de don Esteban resonaba en cada rincón de su mente. Decidió tomar un café en una pequeña cafetería local, un lugar alejado de las opulentas salas de reuniones donde podía ver, sin la censura de la alta sociedad, a la gente común de Barcelona. Sentado en una mesa de madera desgastada, Javier observaba a su alrededor. La vida aquí parecía fluir con una autenticidad que había perdido en su mundo dorado. Escuchó las conversaciones de los clientes, cada una cargada de historias cotidianas y de un valor que el dinero no podía comprar. Fue en ese instante que comprendió que había estado huyendo de sí mismo, del dolor de sus propias heridas. «Disculpe, ¿le importa si me siento aquí?», preguntó una voz cálida a su lado.
Era una mujer de mediana edad, con ojos sinceros y una sonrisa que irradiaba bondad. Javier asintió con la cabeza, y la mujer se presentó. Soy Carmen, y en este pequeño rincón cada día aprendo a valorar lo que realmente importa. Aquí, en lo simple, encontramos la verdad de la vida. La conversación con Carmen, tan inesperada como reconfortante, le ofreció a Javier una nueva perspectiva. Durante horas, hablaron de la vida, de sus errores y de la posibilidad de encontrar redención en la autenticidad de lo cotidiano. Carmen, con su sabiduría innata, lo instó a no temer al cambio y a enfrentar las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Al despedirse, Carmen le dijo: «Recuerda, Javier, a veces, las heridas son las que nos enseñan a ser más humanos. No dejes que el miedo te impida sanar». Esa noche, de regreso en su apartamento, Javier se quedó despierto, mirando por la ventana las luces titilantes de la ciudad. La imagen de don Esteban, la voz de Martín y la calidez de Carmen se entrelazaban en su mente, como hilos que tejían un destino del que él no podía escapar. La opulencia que antes lo definía ahora se desmoronaba ante la claridad de un sentimiento genuino, la necesidad imperiosa de redención. Y aunque aún no sabía qué pasos tomar, algo en su interior había cambiado irrevocablemente. El vacío que lo consumía comenzó a llenarse con la posibilidad de un nuevo amanecer, un camino donde cada error del pasado podría transformarse en una lección vital para el futuro. Mientras se preparaba para dormir, Javier tomó una decisión silenciosa. No volvería a ignorar la voz de su conciencia. El precio de su éxito ya no era soportable sin enfrentar las heridas que había infligido. La promesa de una transformación, aunque incierta y dolorosa, se abría ante él como la única salida para encontrar la paz perdida. La noche cerró sus puertas, pero en el alma de Javier comenzaba a abrirse un capítulo lleno de desafíos, de redención y de un cambio que nadie, ni siquiera él, podía prever completamente. La ciudad de Barcelona, testigo mudo de sus conflictos internos, se preparaba para ser el escenario de una historia que, a pesar de sus sombras, brillaría con la luz de una verdad renovada. La aurora había despuntado en Barcelona con un aire fresco que parecía prometer un nuevo comienzo, aunque Javier Montes aún cargaba consigo el peso de la noche anterior. Tras aquella intensa conversación en el parque, su mente se debatía entre la inquietud y una chispa de esperanza. La ciudad, con su encanto milenario y sus callejones secretos, ahora le ofrecía un escenario en el que cada esquina parecía guardar un mensaje oculto. Javier decidió que, antes de sumergirse nuevamente en la vorágine de su mundo de lujos y negocios, debía buscar respuestas en los lugares que rara vez visitaba. Con la determinación dibujada en el rostro, se calzó sus zapatos y se adentró en las calles empedradas del barrio de Gracia, un rincón bohemio de la ciudad donde la vida transcurría con una autenticidad desbordante. Mientras caminaba, cada paso resonaba en la quietud matutina y el murmullo de los vendedores ambulantes. Las risas despreocupadas y el aroma a pan recién horneado componían una sinfonía que despertaba sus sentidos. La imagen de don Esteban, el anciano enigmático, emergía en cada reflejo de las ventanas antiguas, retando a Javier a mirar dentro de sí mismo. En un pequeño café escondido entre callejuelas, el ambiente se impregnaba de un calor humano que contrastaba brutalmente con el vacío que había sentido hasta entonces. Javier se acomodó en una mesa junto a la ventana, dejando que su mirada se perdiera entre los rostros sinceros de los clientes y el ir y venir de la gente. Mientras se servía un café de olla, sintió una mezcla de nerviosismo y expectación. Aquel encuentro casual con la vida lo había llevado a un punto de inflexión, aunque aún no comprendía del todo a dónde lo conduciría. De repente una voz pausada y amable interrumpió sus pensamientos. «Disculpa, ¿te importa si me siento aquí?», preguntó un hombre de mediana edad, con ojos intensos y una sonrisa franca, como si la vida le hubiera enseñado a apreciar la honestidad en las pequeñas cosas. Javier,
sorprendido por la interrupción, asintió y le ofreció un gesto de cortesía. «Claro, siéntate. No hay problema». El hombre se presentó como Ricardo, un profesor universitario que había dejado la rutina académica para dedicarse a la escritura de memorias y crónicas de la ciudad. Mientras conversaban, Ricardo le relató anécdotas sobre la vida en Barcelona, sobre amores perdidos y sueños olvidados, y sobre la belleza que se oculta en la sencillez. La narrativa de Ricardo, cargada de emociones y vivencias personales, caló hondo en Javier, quien por primera vez en mucho tiempo se sintió comprendido sin necesidad de explicaciones grandilocuentes. A veces, lo que buscamos no es tanto el éxito material, sino encontrar un sentido en lo que somos, dijo Ricardo, mientras sus ojos se iluminaban con una verdad innegable. La redención, amigos, se encuentra en aceptar nuestras heridas y aprender de ellas. La conversación se prolongó durante horas, mientras el café se vaciaba y las primeras sombras del atardecer se colaban entre los edificios. Ricardo, con su voz serena, planteó a Javier que había algo en su mirada, un anhelo profundo que no podía ignorarse. Javier, con la voz entrecortada por la emoción, apenas logró decir: «No sé a dónde me lleva todo esto, pero algo dentro de mí me dice que no puedo seguir viviendo de la misma manera, que necesito cambiar, aunque no sepa exactamente cómo». Ricardo lo miró con compasión y le aconsejó: «El camino de la redención no es fácil, pero cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a la persona que estás destinado a ser. Veces, un encuentro inesperado es la señal que nos impulsa a dejar atrás el pasado». Estas palabras calaron hondo en Javier, evocando recuerdos y emociones que había mantenido encendidas en el silencio de su interior. Aquel día en el café se convirtió en un preludio de una transformación que, sin embargo, aún estaba por definirse. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse en la penumbra, y Javier salió del local con el corazón acelerado, sintiendo que algo en él había cambiado irrevocablemente. Caminando por las calles del barrio, se topó nuevamente con el parque, donde la noche anterior había marcado el inicio de su introspección. El mismo banco, testigo silencioso de su encuentro con don Esteban, parecía ahora llamarlo con una invitación tácita. Javier dudó por un instante, temeroso de revivir la intensidad del pasado reciente, pero la curiosidad y el deseo de avanzar lo impulsaron a continuar. Al llegar, encontró el banco vacío. El frescor del aire nocturno le acarició el rostro, y en ese instante se percató de una figura que se desvanecía entre la penumbra de los árboles. Con el corazón latiendo acelerado, se acercó con cautela, temeroso de encontrarse con un fantasma del pasado, pero también esperanzado de descubrir una pista para desentrañar sus propios enigmas. «¿Quién anda ahí?», preguntó Javier, su voz cargada de una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. La figura se detuvo y con un gesto pausado se dio vuelta. Era una mujer de mediana edad, con cabellos rizados y una mirada profunda, que parecía haber recorrido muchas vidas en un solo rostro. «Mi nombre es Elena», dijo, con un acento que denotaba raíces profundas en la tierra. «He notado que, últimamente vienes a este parque, y me pregunto si buscas algo más que la belleza de las noches barcelonesas». Javier, sorprendido por la franqueza y la intuición de Elena, sintió cómo su interior se abría a una posibilidad inesperada. «No, lo sé», admitió con voz temblorosa. «Tal vez busco respuestas a preguntas que ni siquiera he formulado». Elena asintió lentamente, comprendiendo cada palabra que Javier pronunciaba sin necesidad de explicaciones. A veces, el universo nos envía señales en forma de encuentros. Quizás este lugar y esta noche sean parte de tu proceso para encontrar aquello que has perdido. El diálogo entre ellos se extendió, cargado de una intensidad que parecía sacudir los cimientos mismos del tiempo. Elena compartió fragmentos de su propia historia, una vida marcada por pérdidas, redenciones y la búsqueda incansable de un significado que trascendiera lo material. Mientras hablaba, su voz se impregnaba de una honestidad brutal, y Javier no pudo evitar sentirse atraído por la fuerza de sus convicciones.
La conversación dio un giro inesperado cuando Elena preguntó: ¿has sentido alguna vez que, en medio del éxito y la fortuna, te encuentras completamente solo? ¿Que todo lo que has construido se convierte en una prisión invisible que te impide ver lo que realmente importa? Javier, sin dudarlo, confesó: cada logro, cada negocio, se siente vacío cuando no hay amor ni conexión verdadera en la vida. A veces creo que todo lo que he perseguido era solo una ilusión, una sombra que se desvanece en cuanto trato de tocarla. Elena lo miró con intensidad, y en sus ojos se percibía la sabiduría de alguien que había experimentado las mismas batallas internas. La redención comienza cuando te permites sentir, cuando te enfrentas a la verdad sin temor, dijo con voz pausada. No hay clímax preestablecido en la vida, solo momentos que nos obligan a evolucionar. El encuentro con Elena encendió en Javier una nueva chispa. Aquella noche, mientras caminaba de regreso a su apartamento, se sentía como si una parte de él hubiera despertado de un largo letargo. La intensidad de cada paso, el eco de las palabras de Elena y la serenidad de los rostros que había visto en el café, se fusionaban en un todo que le daba una sensación de propósito renovado. De vuelta en la intimidad de su hogar, Javier se sentó frente a la ventana, dejando que las luces parpadeantes de la ciudad se mezclaran con sus pensamientos. Recordaba cada palabra de Elena, cada matiz de su voz que lo había conmovido profundamente. La idea de redención se había transformado en algo tangible, algo por lo que luchar, incluso si el camino parecía incierto y plagado de sombras. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas en un silencio casi reverente, Javier tomó una decisión que, sin saberlo, marcaría el inicio de una transformación irreparable. Decidió que no se dejaría consumir por el peso de su pasado, sino que abrazaría cada encuentro, cada revelación, como un paso hacia una redención que ya no parecía tan lejana. El eco de las palabras de Ricardo, la sinceridad de Carmen y la profunda intuición de Elena se entrelazaban en su mente, formando un mosaico de posibilidades. La figura enigmática de don Esteban seguía latente en su memoria, recordándole que el camino hacia la redención comenzaba con el reconocimiento de sus propias heridas. En la penumbra de la noche, con la ciudad como cómplice de su despertar interior, Javier se dio cuenta de que cada encuentro, cada conversación, era una señal de que algo mayor se estaba gestando en su vida. Aunque aún no conocía el destino final de su travesía, aquella noche le ofrecía una certeza. Estaba en el umbral de un cambio profundo, y cada paso, por incierto que fuera, lo acercaba a la verdad oculta tras su éxito vacío. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente llena de promesas y preguntas sin respuesta, Javier cerró los ojos, dejando que el sueño lo llevara a un estado de reflexión inquebrantable. En ese instante, comprendió que el verdadero clímax de su historia no radicaba en el éxito material, sino en la capacidad de enfrentar y transformar el dolor en esperanza. Y aunque el futuro aún se mostraba incierto, sabía que cada encuentro, cada voz que había resonado en esa noche mágica, era parte de la sinfonía de su redención. La noche se cerró lentamente, pero en el alma de Javier se encendió una luz que prometía iluminar el camino hacia la redención. Un camino que apenas comenzaba a revelarse en medio de encuentros inesperados y palabras que desafiaban el olvido. Javier despertó aquella mañana con un nudo en la garganta, que no se disipaba con el café ni con el bullicio de la ciudad. A pesar de haber pasado ya 2 días desde su enigmático encuentro en el parque, las palabras de don Esteban seguían retumbando en su interior. Esa sensación de culpa latente, de un pasado que no se dejaba enterrar, lo impulsaba a buscar respuestas en los recovecos de su memoria, en aquellos rincones oscuros donde se escondían los errores que lo habían marcado de por vida. Decidido a enfrentar lo que tanto había evitado, Javier tomó la decisión de volver al asilo donde, según rumores que había oído entre murmullos y anécdotas de la ciudad, don Esteban solía recibir cuidados mínimos. Quería entender de qué manera el destino de aquel anciano se entrelazaba con el suyo, y sobre todo, descubrir si en su propia historia
Había algo que mereciera ser rescatado. Sin dudarlo, se dirigió a una zona menos transitada de la ciudad, donde las fachadas del olvido y la melancolía se mezclaban con la fragilidad de las vidas olvidadas. Al llegar, el asilo se presentaba con un aire deslucido, casi como si el tiempo se hubiera detenido en sus paredes. Los corredores, iluminados por una luz mortecina, parecían custodiar secretos de antaño. Javier caminó con cautela, sintiendo el peso de cada paso, y pronto se encontró frente a la puerta principal. Allí una enfermera de mirada cansada pero amable lo saludó. ¿Puedo ayudarlo en algo?, preguntó ella, mientras su rostro mostraba empatía y la comprensión de quien ha vivido demasiados días de rutina. «Busco a don Esteban», respondió Javier con voz temblorosa, consciente de que aquel nombre ya no era un mero rumor, sino el símbolo de una verdad que se negaba a desaparecer. La enfermera lo condujo a un pequeño salón donde, a pesar de la fragilidad del ambiente, se respiraba una dignidad inquebrantable. Allí, en una butaca junto a la ventana, se encontraba don Esteban, con la mirada perdida en el horizonte. Sus ojos, aún brillantes a pesar de los años, parecían haber absorbido la sabiduría de incontables vivencias. «Javier, ¿no es cierto?», preguntó el anciano con una voz que mezclaba sorpresa y una serena resignación. Javier asintió, sintiendo que aquella mirada era capaz de desnudarse y leer el alma entera. Con suavidad, don Esteban invitó a Javier a sentarse a su lado. Durante largos minutos el silencio se hizo cómplice de ambos, hasta que el anciano rompió la quietud con una pregunta cargada de pesar. ¿Alguna vez has sentido que el pasado te quema la piel, como si cada error y cada despedida dejara cicatrices que ni el tiempo puede borrar? Javier tragó saliva sintiendo el peso de sus propias memorias. Con voz entrecortada, comenzó a relatar fragmentos de una historia que había tratado de enterrar tras años de éxito y lujos. Habló de la noche en que abandonó a su familia en México, del frío adiós a su esposa y la mirada desconcertada de sus hijos. Cada palabra parecía cargar el eco de un dolor que se negaba a desaparecer. Mientras hablaba, la voz de don Esteban se volvía un murmullo que invitaba a la introspección. «Yo también he cargado con un pasado doloroso», comentó el anciano con una mezcla de melancolía y comprensión. «Hubo momentos en mi vida en los que creí haber alcanzado la sabiduría, pero mis decisiones me llevaron por caminos oscuros. Lo que aprendí es que la verdadera redención comienza cuando reconoces que el pasado, por más hiriente que sea, puede ser la lección más valiosa para el futuro». El ambiente en la sala se volvió casi sagrado, como si cada palabra tejiera un puente entre dos almas marcadas por sus errores. Javier, al escuchar a don Esteban, sintió cómo su corazón se abría, dejando escapar el miedo y la vergüenza que lo habían acompañado durante tantos años. Con lágrimas en los ojos, confesó: «He tratado de llenar este vacío con éxito y dinero, pero nada logra borrar la culpa de haber herido a mi familia. Me pregunto si alguna vez tendré la oportunidad de reparar lo que rompí». Don Esteban lo miró con ternura, y en sus ojos se reflejaba una empatía genuina. «La culpa es una carga que nos hace humanos, Javier. No se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con él, y sobre todo, de convertir esa herida en una fuerza que te impulse a cambiar. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que has dejado atrás?». La pregunta retumbó en el silencio, y Javier se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. Durante minutos eternos, el anciano y el empresario se quedaron inmersos en un diálogo silencioso, donde cada latido parecía marcar el inicio de una transformación ineludible. En medio de la conversación, el sonido de pasos interrumpió el ambiente solemne. Una joven enfermera, que había estado atendiendo a otros residentes, se acercó a ellos con una bandeja de agua y algunas medicinas. Su presencia, sencilla pero reconfortante, trajo consigo una sensación de normalidad que contrastaba con la intensidad del momento. Don Esteban le sonrió y le agradeció, mientras Javier observaba fascinado cómo cada ser humano en ese lugar parecía cargar una historia única de lucha y resignación. Al despedirse, don Esteban tomó suavemente la mano de Javier. «Recuerda, muchacho,
que enfrentar tu pasado no es un acto de debilidad, sino de valentía. Cada cicatriz cuenta una historia, y tú, con tu dolor, puedes escribir un final distinto al que imaginas. Una oleada de emociones recorrió a Javier. La conversación había desatado en él una tormenta interior de recuerdos y sentimientos que durante años había mantenido cautivos en el silencio. Mientras caminaba de regreso por los pasillos del asilo, se encontró revisitando los rostros de aquellos residentes, cada uno con su propia batalla, cada uno con un pasado que ardía en la piel. Aquella experiencia le mostró que, a pesar del dolor, la redención era posible, y que el primer paso para alcanzar la paz interior era reconocer las heridas y aceptarlas como parte de su historia. La visita a aquel asilo se convirtió en el punto de quiebre para Javier. Durante días, el eco de las palabras de don Esteban se repetía en su mente, incitándolo a confrontar a su propia familia, a enfrentar las heridas que había infligido. La idea de regresar a México y pedir perdón lo llenaba de un temor paralizante, pero también de una urgencia vital por sanar. Esa lucha interna lo impulsaba a escribir cartas que nunca enviaba, a imaginar reuniones en las que cada palabra era un intento desesperado de reconstruir los puentes rotos. Una tarde, mientras se encontraba en su lujoso despacho en Barcelona, Javier revisó una vieja fotografía enmarcada. Era de él junto a su esposa e hijos, tomada en un día soleado en el patio de su antigua casa en Ciudad de México. El recuerdo de aquellos tiempos felices contrastaba brutalmente con la fría realidad que había construido en su vida. En la imagen, sus ojos radiaban amor y esperanza, pero ahora, al verlos, solo encontró un reflejo de la inocencia perdida. Con un nudo en la garganta, murmuró para sí mismo: ¿dónde quedó el hombre que solía soñar con un futuro lleno de amor y luz? Esa pregunta se convirtió en su mantra. Durante las noches siguientes, Javier se sumergió en largas caminatas por las calles de Barcelona, dejando que cada paso lo llevara más cerca de la confrontación con su pasado. Cada esquina, cada rostro desconocido, parecía susurrarle historias de redención y de la posibilidad de un renacer. La ciudad, con sus contrastes y contradicciones, se transformó en un espejo que le devolvía la imagen de un hombre herido, pero también de alguien que aún podía encontrar la fuerza para cambiar. En una de esas caminatas, se topó con un mural que narraba la historia de la ciudad, una mezcla de colores vibrantes y palabras que hablaban de resistencia y superación. Frente a ese lienzo urbano, Javier sintió que su alma se derramaba en una confesión silenciosa. Allí, en medio de la calle, se comprometió a no dejar que el pasado lo definiera, a luchar contra la culpa y a transformar el dolor en una fuerza para sanar a quienes había lastimado. La jornada concluyó con una intensa lluvia que parecía lavar no solo las calles, sino también las sombras del alma. Mientras se refugiaba bajo la marquesina de un antiguo edificio, Javier observó cómo las gotas caían, marcando un compás que se sincronizaba con los latidos de su corazón. Cada gota era un recordatorio de que, aunque el pasado hubiera dejado cicatrices profundas, aún había una oportunidad para renacer, para abrazar la verdad de lo que era y de lo que podía llegar a ser. Aquel día, Javier comprendió que su camino hacia la redención no sería sencillo, que habría momentos en los que el dolor del pasado se encendería en su piel con la intensidad de 1000 llamas. Sin embargo, también supo que, en cada herida, había una lección, y en cada lágrima derramada, un atisbo de esperanza. Con la determinación renovada y la mirada fija en un horizonte que apenas comenzaba a esbozar nuevas posibilidades, Javier se dispuso a enfrentar el desafío de transformar su vida. Y así, mientras la lluvia seguía su curso, él dio el primer paso hacia un futuro en el que el dolor del ayer se convertiría en la chispa que encendería el fuego de su redención. Cada latido, cada paso, era ahora una promesa silenciosa, la promesa de un hombre que, aunque marcado por el pasado, estaba dispuesto a construir un mañana donde el perdón y el amor pudieran prevalecer. Javier despertó aquella mañana con una sensación extraña.
una mezcla de temor y determinación que le recorría el cuerpo como un río impetuoso. La conversación de la noche anterior con don Esteban resonaba en su mente, recordándole que para sanar sus heridas debía dar un primer paso, uno que lo sacudiera de la inercia de sus viejos hábitos. Esa mañana, mientras el sol apenas se asomaba entre los edificios de Barcelona, decidió que ya era momento de dejar atrás la fachada de éxito superficial y enfrentar el dolor acumulado en su interior. Con pasos decididos, se dirigió nuevamente al asilo donde había conversado con don Esteban. Esta vez, no lo hacía por mera curiosidad o culpa pasajera, sino con la firme intención de actuar. Al llegar, el ambiente gris y silencioso del lugar le hizo sentir la fragilidad de la existencia, pero también la fortaleza que puede emerger de la compasión y la solidaridad. Una enfermera, reconocida en aquel entorno por su amabilidad, lo recibió con una sonrisa tenue y unos ojos que parecían conocer el peso de cada vida que transitaba por allí. «Bienvenido de nuevo, señor Montes», dijo ella con una voz suave. «Veo que ha regresado. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Javier asintió, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse. «He venido a ofrecer mi ayuda. Quiero aprender, a servir y, de alguna manera, enmendar los errores del pasado». La enfermera lo miró con sorpresa y una pizca de admiración, sin esperar una respuesta de alguien de su talla. Lo condujo a un pequeño salón donde varios residentes conversaban en voz baja. Entre ellos, algunos rostros mostraban la resignación de años de abandono, pero otros reflejaban una esperanza tenue. Allí, Javier encontró a don Esteban, sentado en una silla de madera, apoyado en su bastón, con los ojos fijos en la ventana, como si viera más allá de las cortinas del tiempo. Don Esteban levantó la mirada al notar la presencia de Javier, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Veo que has decidido regresar, Javier. ¿Qué te impulsa esta vez?», preguntó con una voz pausada, que denotaba la sabiduría de un hombre que ya había recorrido demasiados senderos. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra que estaba por pronunciar. «No quiero vivir como un espectro de mí, antiguo yo, don Esteban. He destruido a quienes amaba, y el éxito que tanto alardeé no puede llenar el vacío que dejé atrás. Quiero aprender a servir, a entender el valor real de la vida». El anciano asintió, y en ese gesto se reflejaba una mezcla de compasión y desafío. «El primer paso para redimirnos es reconocer nuestras faltas y actuar sin esperar recompensas. La ayuda que ofreces no solo servirá a este asilo, sino que de alguna forma te ayudará a sanar tu propio espíritu». Durante las siguientes horas, Javier se integró en las rutinas del asilo. Con manos temblorosas pero llenas de intención, ayudó a ordenar la sala. Acompañó a algunos residentes en sus paseos cortos y se encargó de pequeñas tareas que, en apariencia, no tenían importancia, pero que en conjunto representaban un acto genuino de servicio. Mientras trabajaba, se encontró con el testimonio de la vida en cada rincón. El relato de una anciana que había perdido a sus hijos, el susurro de un hombre que recordaba con nostalgia tiempos de gloria y la risa contenida de aquellos que aún encontraban motivos para sonreír. En uno de esos momentos, se acercó a don Esteban, quien se encontraba observando a una joven voluntaria que leía un cuento a un grupo de residentes. «¿Te sientes preparado para enfrentar el peso de tu pasado, Javier?», preguntó don Esteban interrumpiendo suavemente sus pensamientos. Javier miró al anciano con una sinceridad desnuda, dejando que su voz revelara lo que había en su interior. «He pasado años huyendo, llenando mi vida de lujos y negocios, para tapar el vacío. Pero hoy, al ver a estas personas y al sentir su lucha diaria, entiendo que el verdadero valor de la vida se mide en momentos compartidos, en el consuelo que damos sin esperar nada a cambio». Una ligera brisa se coló por la ventana, y por un instante el asilo pareció transformarse en un refugio donde cada gesto importaba. Don Esteban asintió con aprobación, y en sus ojos se percibía el brillo de alguien que veía la posibilidad de un cambio genuino. «El camino hacia la redención es arduo,
pero cada acción sincera es un ladrillo que te acerca a esa nueva vida que anhelas, dijo en voz baja, casi como un susurro al viento. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a declinar, Javier se encontró organizando una pequeña actividad recreativa para los residentes. Con ayuda de algunos voluntarios, preparó una sesión de música y poesía, invitando a aquellos que se atrevieran a compartir historias y anécdotas. Al principio, la timidez y el escepticismo se apoderaron del ambiente, pero poco a poco, las barreras se fueron derrumbando. Una anciana, con voz temblorosa, relató la historia de su juventud, llena de amores imposibles y sueños que el tiempo se llevó. Un hombre mayor con la mirada perdida se atrevió a recitar versos que habían marcado su existencia. Javier observaba a su alrededor, sintiendo una emoción que no había experimentado en años. Cada risa, cada lágrima silenciosa, era una pieza del rompecabezas de la redención que había comenzado a armar. Esa actividad tan sencilla en apariencia se convirtió en el escenario donde se encontraban las almas heridas y donde, por un breve instante, el dolor y la soledad se transformaban en comunión y esperanza. Al finalizar la jornada, mientras las luces del asilo se iban apagando una a una, don Esteban se acercó a Javier y lo tomó del brazo. Hoy has dado un paso que pocos se atreven a dar, Javier. No se trata solo de estar aquí, sino de abrirte a la posibilidad de sanar y de ayudar a quienes han sido olvidados por la vida, afirmó el anciano, con una intensidad que transmitía tanto orgullo como responsabilidad. Javier, con la voz cargada de emoción, respondió: sé que el camino es largo y lleno de obstáculos, pero cada momento vivido aquí me convence de que no todo está perdido. Quiero ser parte de esta transformación, tanto la mía como la de aquellos que me han dado una segunda oportunidad sin siquiera pedirla. La noche se hizo cómplice de sus palabras, y en la penumbra del asilo se escuchaban los ecos de promesas renovadas. Javier se retiró a su modesta habitación, con el corazón aún vibrando por la intensidad de la jornada. Durante horas, permaneció en vela, repasando cada detalle del día, cada mirada de compasión, cada gesto de humildad que había presenciado. La certeza de que estaba en el umbral de algo transformador lo envolvía como un manto, y aunque el miedo al pasado aún lo asediaba, la convicción de su nuevo propósito se hacía más fuerte. En un rincón de su mente, las voces del pasado, la de su hija, la de su exesposa, los reproches de un tiempo que parecía lejano, se entrelazaban con las palabras de don Esteban y el testimonio silencioso de los residentes. Aquella dualidad lo impulsaba a no retroceder, a luchar contra la sombra de sus errores con la luz de la redención. Mientras la ciudad dormía, Javier se sumergía en pensamientos profundos, visualizando un futuro donde cada acto de servicio fuera un puente hacia el perdón, tanto de los demás como de sí mismo. El primer paso hacia la redención, comprendió, no era una decisión que se tomara de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de aprendizaje y entrega. En esa noche silenciosa, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo de Barcelona, Javier se juró a sí mismo que no se rendiría. La intensidad del día, la calidez de las palabras compartidas y la promesa tácita de un nuevo comienzo le daban la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. A medida que el alba comenzaba a despuntar, Javier cerró los ojos con una sensación de paz inusitada. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil y que el pasado aún le susurraría viejos temores, pero también entendía que la verdadera redención radica en la capacidad de transformar el dolor en amor y la culpa en acción. Con cada pequeño gesto, cada sonrisa compartida, estaba reconstruyendo no solo su vida, sino también el tejido humano de aquellos que, como él, habían sido olvidados en el tumulto del éxito. Así, en esa madrugada, el primer paso hacia una vida llena de significado se consolidó en el corazón de Javier. Cada latido, cada suspiro, era ahora un compromiso con la verdad, con la posibilidad de renacer.
y aunque el horizonte seguía oculto en la bruma del futuro, la certeza de un nuevo amanecer lo llenaba de una esperanza inquebrantable, capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros del alma. La mañana había amanecido gris en Barcelona, pero para Javier ese día no había nubes, solo la determinación de afrontar lo que hasta entonces había sido su mayor temor: servir sin reservas, y sobre todo aprender a sentir. Desde la noche anterior, la imagen de los rostros llenos de dolor y esperanza en el asilo lo perseguía, impulsándolo a dejar de lado la arrogancia que tanto lo había acompañado. Esa mañana, mientras se preparaba con una humildad casi desconocida, para él, recordó las palabras de don Esteban. El camino hacia la redención se construye con actos sinceros, sin esperar nada a cambio. Al llegar al asilo, Javier encontró el lugar en pleno movimiento. Los residentes charlaban en voz baja, y algunos ya esperaban su turno para la rutina de ejercicios en el pequeño patio. Con pasos lentos pero decididos, se integró en el equipo de voluntarios que la enfermera había convocado para organizar las actividades del día. En el ambiente se respiraba una mezcla de nostalgia y energía contenida, como si cada gesto pudiera transformar la rutina en un acto de amor. «Javier, ¿te animas a ayudarnos con la preparación de la merienda?», preguntó Carmen, la enfermera, con una sonrisa cálida que contrastaba con el aspecto deslucido del lugar. Sin pensarlo, Javier asintió y se dirigió a la cocina del asilo. Allí, entre ollas y utensilios gastados, comenzó a colaborar en lo que parecía un ritual cotidiano: preparar bocadillos, calentar sopas y organizar la mesa para los residentes. Mientras trabajaba, la camaradería de los voluntarios y la sencilla gratitud de los ancianos le ofrecían una sensación que jamás había experimentado en sus oficinas repletas de lujo. Cada acción, por pequeña que pareciera, lo llenaba de una emoción genuina y le recordaba que el verdadero valor de la vida estaba en esos momentos compartidos. Durante la preparación, un anciano de mirada vivaz se le acercó. «Oye, tú debes ser el señor que viene a ayudarnos», dijo con voz temblorosa pero llena de picardía. «Sí, soy Javier», respondió él, sintiéndose incómodo, pero a la vez agradecido por la atención. «Yo solía ser carpintero. Aprendí que trabajar con las manos es como un bálsamo para el alma. Cada clavo que golpeas, cada pieza que encajas te enseña que no todo se puede arreglar con palabras ni dinero», comentó el hombre mientras volvía a sus tareas. Las palabras del anciano le hicieron reflexionar. Javier recordó los incontables momentos en los que había evitado el trabajo manual, siempre convencido de que el éxito se medía en cifras, no en sudor ni esfuerzo real. Ahora, viendo el brillo en los ojos de aquel hombre y la satisfacción de contribuir a algo tan humilde, comprendía que la verdadera transformación requería sumergirse en la realidad, sin máscaras ni pretensiones. Al finalizar la preparación de la merienda, Carmen invitó a todos a trasladarse al patio central del asilo. Allí, bajo un cielo plomizo, se sentaron en mesas dispuestas en círculo. Los residentes, al ver a Javier en acción, se mostraban esperanzados y curiosos. Durante la comida, se escuchaban historias de tiempos pasados, anécdotas de amor y de lucha, y algunas risas tímidas se entrelazaban con lágrimas silenciosas. «Javier, ¿qué te trajo aquí?», preguntó una mujer de voz suave, cuyos ojos habían visto más de lo que la mayoría podría imaginar. Con la sinceridad de alguien que ya había dejado de lado sus barreras, Javier contestó: «Hace mucho tiempo creí que el éxito era lo único que importaba, pero ahora, sirviendo a ustedes, he descubierto que la verdadera riqueza está en compartir y en sanar las heridas, tanto mías como de quienes me rodean». Las palabras salieron de él como una confesión que lo liberaba de viejos fantasmas. Los residentes escucharon en silencio, dejando que cada palabra se impregnara en el ambiente. Algunos asintieron, otros sonrieron con compasión. La atmósfera se volvió casi sagrada, un lugar donde el tiempo parecía detenerse para dar paso a la verdad de cada vida. Al concluir la merienda,
Uno de los voluntarios sugirió organizar una pequeña actividad artística para animar la tarde. Javier se ofreció para pintar un mural en uno de los muros del asilo, un proyecto que buscaba embellecer el lugar y dar a cada residente la oportunidad de plasmar su historia. Con pinceles en mano y colores vibrantes, comenzó a trabajar en 1900 en el muro, invitando a algunos de los ancianos a aportar sus ideas. La pintura se convirtió en una metáfora de la vida. Cada trazo, cada mancha de color, representaba un dolor superado y una esperanza renovada. Entre risas y miradas cómplices, se forjaba un ambiente de colaboración y redención. Javier Senon dio cuenta de que en esa humilde labor, no solo estaba reparando un muro, sino que estaba construyendo puentes entre almas, recuperando fragmentos de sí mismo que había olvidado en su búsqueda de éxito vacío. Cada día en el asilo se transformaba en un recordatorio de que el trabajo de verdad no es aquel que se mide en cifras, sino en la capacidad de sanar y transformar el dolor en una fuerza para el bien. La jornada concluyó con el mural a medio terminar, pero con la promesa de seguir trabajando juntos. Mientras recogían los pinceles y limpiaban el área, Javier sintió que algo en su interior había cambiado irremediablemente. La experiencia del día, llena de esfuerzo, lágrimas y sonrisas sinceras, lo reafirmó en la convicción de que cada acción, por insignificante que pareciera, tenía el poder de transformar vidas. Y así, mientras el sol se despedía en el horizonte, él se comprometió a seguir caminando por el sendero de la redención, sabiendo que el verdadero trabajo de verdad estaba apenas comenzando. La atmósfera en el despacho de Javier se había tornado más densa, como si cada objeto en la sala portara el peso de decisiones pasadas. La rutina en Barcelona había vuelto a imbuir su vida en una inercia de logros vacíos, pero en su interior, una voz persistente le recordaba que la redención exigía enfrentar los fantasmas que había dejado atrás. Esa mañana, mientras revisaba documentos en su lujosa oficina, el teléfono sonó con una urgencia inusitada. La voz de su hija Camila, llena de dolor y reproche, rompió la calma aparente. «Papá, ¿cómo pudiste?», preguntó Camila con la voz temblorosa, dejando entrever años de heridas no cicatrizadas. El impacto fue brutal. Javier sintió como cada reproche, cada silencio acumulado, se agolpaba en su pecho. La conversación fue corta, pero en esos minutos se encendió una llama de temor y determinación en su interior. La llamada de Camila no solo fue un recordatorio de su abandono, sino un test final que lo obligaba a enfrentar la magnitud del daño causado a quienes más amaba. Esa tarde, tras cerrar la oficina con manos aún temblorosas, Javier tomó la decisión de dejar la seguridad de su mundo de negocios y se dirigió al aeropuerto, con destino México. El viaje, impregnado de incertidumbre, le resultaba una mezcla de nostalgia y desesperación. Durante el vuelo, su mente se sumió en recuerdos fragmentados. El sonido de la risa de su hija en casa, el abrazo cálido de su esposa, la felicidad que una vez compartieron, todo se esfumaba ante la realidad que ahora lo alcanzaba con la fuerza de un vendaval. Al aterrizar en la Ciudad de México, la intensidad de la vida cotidiana y la calidez de su gente contrastaron enormemente con el frío y solitario mundo que había construido en Barcelona. Javier caminó por las calles emblemáticas, con el corazón a la vista y la mente abierta a enfrentar aquello que había temido durante tanto tiempo. El bullicio de la ciudad, las voces en el mercado y el aroma a comida callejera parecían invitarlo a redescubrir la esencia de la vida que había dejado atrás. Después de varios días de soledad y reflexión, finalmente se encontró frente a la antigua casa familiar, aquella en la que una vez encontró amor y consuelo. Con el pulso acelerado y la mirada fija en la puerta, recordó cada paso, cada palabra no dicha y cada momento de olvido. La confrontación con su pasado se perfilaba como el test final de su redención. ¿Sería capaz de reparar los lazos rotos y hallar el perdón en aquellos que había lastimado? Al sonar el timbre, una mezcla de temor y anhelo recorrió su interior. La puerta se abrió lentamente, y al otro lado se encontró con la mirada desconcertada de Camila,
acompañada por su madre, cuyos ojos reflejaban una tristeza acumulada a lo largo de los años. El reencuentro fue silencioso al inicio, cargado de emociones a flor de piel. No había palabras que pudieran deshacer los años de distanciamiento, pero la tensión en el ambiente era palpable, como el preludio de una tormenta inminente. Javier, con voz quebrada, comenzó a explicar su ausencia, sus errores y la nueva senda que había decidido transitar. Las palabras se deslizaron entre lágrimas y disculpas, intentando, de forma torpe y sincera, reparar lo que parecía imposible de enmendar. Camila, entre sollozos, le preguntó: ¿Cómo esperas que confíe en ti después de tanto tiempo de abandono? El silencio se extendió, pero en ese instante, la verdadera prueba comenzó. No era solo el reencuentro con su familia, sino el enfrentamiento de su propia esencia. Javier se dio cuenta de que la redención no se ganaba con palabras vacías o promesas imposibles, sino con actos concretos y la disposición a cambiar, a aceptar cada cicatriz como parte de su historia. Mientras la conversación se prolongaba, la tensión se mezclaba con destellos de esperanza, un recuerdo compartido, una risa olvidada, se abrían paso entre el dolor y la resignación. La madre de Camila, con voz suave pero firme, le dijo: «No es fácil olvidar, Javier, pero quizás este sea el inicio de algo nuevo. Toma el tiempo que necesitemos, pero demuestra que realmente has cambiado». El reencuentro se convirtió en un proceso de catarsis. Durante días, Javier se quedó en la antigua casa, participando en las pequeñas rutinas familiares, intentando redescubrir aquello que había perdido. Cada gesto, cada mirada era una lección dolorosa y reveladora sobre la importancia del amor y la conexión humana. La convivencia fue intensa y a la vez cargada de incertidumbre, pues el test final de su redención no había concluido, sino que se abría en un horizonte incierto. Con el paso de los días, la atmósfera se suavizó gradualmente. Las discusiones dieron paso a conversaciones sinceras, y los silencios, antes cargados de reproche, se transformaron en oportunidades para reconstruir puentes. La familia, aún herida, comenzó a vislumbrar la posibilidad de sanar. Sin embargo, Javier sabía que el verdadero clímax aún estaba por llegar. Una revelación que podría cambiarlo todo, pero que debía esperar el momento preciso para emerger, sin apresurarse y sin romper la esencia de la redención que tan arduamente buscaba. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces del hogar se encendían como centinelas de la esperanza, Javier se encontró solo en el patio, reflexionando sobre el test final que acababa de vivir. Con el rostro bañado en la luz tenue de la luna, comprendió que el camino hacia el perdón era tan incierto como necesario, y que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba un poco más a la redención que tanto anhelaba. Javier despertó en Ciudad de México con una mezcla de ansiedad y determinación, sintiendo en cada fibra de su ser que el verdadero reto aún estaba por venir. La tensión de los días previos se transformó en una urgencia interna de enmendar los lazos rotos. Después del test final con su familia, la herida abierta pedía a gritos un proceso de sanación, y él sabía que el perdón, tanto de ellos como el propio, era la llave que lo liberaría de la carga del pasado. Esa mañana, mientras la luz dorada del amanecer se colaba por las cortinas de la antigua casa, Javier se sentó en la sala de estar, rodeado de fotografías familiares que parecían contar una historia de tiempos mejores. El silencio era casi ensordecedor, pero en cada imagen encontró un motivo para seguir adelante. Con voz temblorosa pero sincera, se dirigió a Camila, quien estaba en la cocina preparando el desayuno, y le dijo: «Camila, sé que he fallado de maneras que parecen irreparables, pero estoy aquí, dispuesto a enfrentar cada error, a aceptar mis culpas y a demostrarte, a ti y a mamá, que realmente quiero cambiar». Camila, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se volvió lentamente hacia él. Su voz, en un tono que mezclaba el dolor y la esperanza, respondió: «Papá, las heridas son profundas y el recuerdo de tu ausencia pesa cada día.
No sé si mis expectativas puedan sanar lo que has dejado atrás, pero si realmente estás dispuesto a luchar por nosotros, tendremos que ir paso a paso. Las palabras de Camila, aunque duras, encendieron en Javier una llama de esperanza. Esa misma tarde, se reunió con su exesposa en el pequeño comedor, un lugar cargado de recuerdos y silencios incómodos. La mujer, cuyos ojos reflejaban años de lágrimas y resentimiento, lo miró fijamente y preguntó: ¿Por qué ahora, Javier? ¿Qué te hace pensar que puedes reparar el daño que has causado? Javier respiró profundamente y con la voz cargada de arrepentimiento, explicó: He recorrido un camino oscuro en el que el éxito se convirtió en mi único refugio, pero ese mismo éxito se volvió mi prisión. Estuve ciego a lo que realmente importa: el amor y el compromiso familiar. No puedo borrar el pasado, pero quiero construir un futuro donde cada día cuente, donde el perdón sea el puente hacia nuestra sanación. Durante varias horas, la conversación se transformó en un intercambio intenso de emociones y verdades. Entre reproches y recuerdos, se vislumbraban momentos de risa compartida que parecían ser ecos de un tiempo en que la familia era unida. La exesposa de Javier, aunque escéptica, le propuso un reto. Si realmente buscas redención, demuéstralo, no con palabras, sino con acciones concretas. Comienza por estar presente en nuestras vidas, por recuperar la confianza perdida y por sanar a aquellos que más te han sufrido. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio cargado de esperanza y desconfianza, Javier se encontró en el patio trasero, mirando al cielo estrellado. Cada estrella parecía un testigo mudo de sus promesas rotas y de su deseo sincero de cambio. Con lágrimas recorriendo su rostro, se juró a sí mismo que no volvería a defraudar a quienes amaba, que cada paso hacia adelante sería un acto de amor y no una huida del pasado. Al día siguiente, decidió reunirse nuevamente con Camila y su madre en un pequeño parque cercano, un lugar donde los recuerdos familiares parecían flotar en el aire, entre risas de niños y el murmullo de las hojas. Allí, en medio de la naturaleza y con el ambiente impregnado de nuevas posibilidades, comenzó un proceso de diálogo abierto y doloroso, pero también lleno de matices de perdón. Durante esa reunión, Camila comentó: Quisiera creer que hay una parte de ti que aún puede ser nuestro padre, el hombre que solía abrazarnos y contarnos historias antes de dormir. Necesito ver ese hombre, papá, para poder perdonarte de verdad. Javier asintió, comprendiendo que el camino hacia el perdón no sería lineal. Con voz firme y emotiva prometió: Voy a trabajar cada día para ganarme de nuevo la confianza de esta familia. No será fácil, y sé que cada paso tendrá su costo, pero mi compromiso es inquebrantable. Ustedes merecen que luche por cada instante de felicidad que aún podamos compartir. El ambiente se impregnó de un silencio que habló más que 1000 palabras. La posibilidad de un nuevo comienzo se asomaba en el horizonte, aunque las cicatrices del pasado aún eran visibles. Sin embargo, en ese intercambio sincero, se podía percibir que el perdón, cuando es genuino, tiene el poder de liberar incluso al alma más atormentada. Al despedirse del parque mientras la tarde se despedía entre sombras alargadas, Javier sintió que, por primera vez en mucho tiempo, la carga del pasado comenzaba a aliviarse. El perdón, tanto el que debía pedir como el que debía otorgarse, se erigía como el puente hacia una nueva vida, una en la que cada gesto de amor y cada acto de redención fueran la base de un futuro renovado, lleno de la esperanza de que, a pesar de las heridas, el amor siempre puede encontrar la manera de sanar. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Javier se encontró frente al modesto cementerio. Aquel día no solo marcaba el final de una vida, sino el inicio de una transformación largamente anhelada. La noticia del fallecimiento de don Esteban había llegado como un golpe inesperado, y aunque su partida inundó el ambiente de melancolía, en el interior de Javier se abría la posibilidad de consolidar el cambio que tanto había buscado.
La ceremonia, realizada en un pequeño panteón de la Ciudad de México, reunió a aquellos que, de una u otra forma, habían sido tocados por la sabiduría y el cariño del anciano. Entre lágrimas y silencios cargados de recuerdo, Javier sentía que cada palabra de don Esteban resonaba con fuerza, recordándole que el perdón y la redención se construyen día a día. Durante la misa, mientras el sacerdote hablaba de la eternidad de las segundas oportunidades y de la luz que se enciende al reconocer los errores del pasado, Javier se sumió en un torbellino de emociones. Las memorias de las conversaciones compartidas con don Esteban, las lecciones de humildad y la invitación a transformar el dolor en una fuerza positiva se entrelazaban en su mente. Cada palabra parecía un ladrillo que edificaba el puente hacia una vida nueva. Al salir de la iglesia, la fresca brisa matutina acarició su rostro, y en ese instante, comprendió que la verdadera redención no radica en borrar el pasado, sino en aprender de él para construir un futuro lleno de sentido. Esa misma tarde, con el corazón henchido de determinación, Javier se reunió con antiguos amigos y colaboradores, aquellos que habían sido testigos de su transformación. Con la mirada fija en un horizonte que parecía prometer un renacer, compartió su visión. Fundar un hogar para ancianos abandonados, un refugio donde cada historia y cada cicatriz hallaran un lugar para sanar. Entre la sorpresa y la emoción de quienes lo escuchaban, se gestó un plan ambicioso que unía recursos, compromiso personal y la convicción de que, a través del servicio, se podía devolver la dignidad a quienes habían sido olvidados. No podemos cambiar el mundo entero, afirmó Javier con voz firme, pero sí podemos devolver la esperanza a aquellos que aún tienen tanto por ofrecer, a pesar de las heridas del tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una frenética actividad. Javier coordinó reuniones, buscó alianzas con organizaciones sociales y gestionó fondos para la construcción del refugio. La noticia de su iniciativa recorrió la ciudad, y pronto, personas de diversos orígenes se sumaron a la causa, contagiadas por su pasión y sinceridad. Las paredes del nuevo centro se levantaron lentamente, y con cada ladrillo colocado, se sentía el pulso de una redención que se edificaba con esfuerzo y amor. En una de esas jornadas, mientras instalaba el último azulejo en la entrada, un anciano se le acercó tímidamente y con voz cargada de emoción, dijo: «Hijo, gracias a ti, siento que aún tengo un lugar en este mundo». Esas palabras, simples y sinceras, hicieron vibrar el alma de Javier, confirmándole que cada sacrificio valía la pena. Con el tiempo, el hogar para ancianos se transformó en un verdadero oasis de vida y recuerdos, un lugar donde la risa se mezclaba con la nostalgia y la calidez humana inundaba cada rincón. Los residentes participaban en actividades que revitalizaban su espíritu, clases de pintura, sesiones de música y encuentros donde compartían las historias de sus vidas. Javier recorría los pasillos con una sonrisa serena, sabiendo que cada gesto de cariño era una prueba irrefutable de que la redención, tan ardua y anhelada, había comenzado a germinar. En noches de calma se detenía frente a una ventana, observando las luces parpadear en el exterior, y en su mente resurgían las palabras de don Esteban. El verdadero valor de la vida se encuentra en la capacidad de amar y de sanar. Esa lección se había convertido en el faro que guiaba sus pasos, recordándole que cada día ofrecía la oportunidad de escribir una historia diferente. Finalmente, en un emotivo acto inaugural, se realizó la apertura oficial del refugio. La ceremonia, llena de simbolismo y emoción, reunió a familiares, amigos y a aquellos que el centro había transformado. De pie ante la multitud, Javier no pudo contener las lágrimas al ver el impacto de su cambio. Con voz entrecortada pero decidida proclamó: «Hoy no solo celebramos la apertura de un hogar, sino el renacer de la esperanza y el compromiso de cuidar a quienes han dado tanto y han recibido tan poco». En ese instante, mientras los aplausos se mezclaban con el murmullo de promesas de un futuro mejor, Javier comprendió
que la redención se materializaba en transformar el dolor en amor y en construir puentes que dejaran huella. Así, en medio de esa unión y esperanza renovada, su camino se iluminó, marcando el inicio de una vida en la que cada acto de servicio y cada gesto sincero eran testimonio de un pasado que, por fin, había encontrado su salvación.